Bendito seas por la eternidad, Padre misericordioso. Oh Señor, tú que moras en el trono de tu reino, a ti te agradezco, Padre mío, por tu infinita gracia y amor. Y te pido que nos ayudes a comprender este hermoso tema. Padre Santo, te rogamos que nuestras vidas sean reflejo de tu gloria y que cada día nos acerquemos más a ti. Danos, Señor, la fuerza y la perseverancia para seguir adelante, a pesar de los obstáculos que nos puede poner la vida. Señor, ayúdanos a poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Te ruego, mi Señor, que guíes a mis hermanos hacia el propósito que tienes para cada uno de ellos en la vida. Señor, ellos también son portavoces de tu verdad y amor. Dales, Padre amado, entendimiento. Dales sabiduría, Señor, para que comprendan tu voluntad. Todo te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, bienvenidos sean todos al estudio de la escuela sabática. Las gracias les damos por su gran ayuda en compartir la palabra del Señor. Ante ustedes, vuestro hermano y amigo en Cristo Jesús, José Rentería. Nos alegra mucho tenerlos aquí para explorar juntos el tema que vamos a desarrollar. Reciban, mis hermanos, un saludo cordial y muchos abrazos de hermandad de parte de los hermanos del grupo laico Oasis. Te recuerdo que el sábado 7 de diciembre estaremos ayunando nuevamente. Es que, como tú sabes, mi hermano, el ayuno nos fortalece en todos los aspectos de la vida. Hoy trataremos el tema logro transformador, en la cual entenderemos cómo el conocimiento de Jesús puede cambiar nuestras vidas de una manera radical. Y Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice lo siguiente: el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Es un hermoso versículo. Pablo nos educa en cómo la transformación del carácter es esencial para cumplir con los propósitos divinos. La transformación, mi hermano, no solamente es espiritual, sino de todo el ser, sabiendo que todo el ser será redimido en el día más glorioso, que es la segunda venida de Cristo. Por tanto, vamos a entender, vamos a comprender juntos cómo la revelación de Dios en nuestras vidas nos ayuda a reflejar su amor y gracia en todo lo que hacemos. Entonces, mi hermano, a medida que nos introducimos en su palabra y cumplimos con sus mandatos, experimentamos una revelación divina que nos guía hacia una vida que refleja su gloria. Y el logro transformador se convierte en un proceso continuo de renovación y crecimiento espiritual, donde el carácter de Cristo se manifiesta en nuestras vidas. Comenzamos, mis hermanos, con la lección. Vamos a la primera interrogante, que dice lo siguiente: ¿qué conocimiento llevará al ser humano a una reflexión oportuna? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar el libro de Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 5, que dice lo siguiente: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. A ver, partamos como siempre por el título. ¿Qué significa logro transformador? Si vemos con atención el verso de introducción, nos daremos cuenta que allí se expresa una maravillosa promesa. Esta promesa es una obra futura de nuestro Salvador, en la cual transformará los cuerpos de los redimidos en su segunda venida, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso dice Filipenses capítulo 3, versículo 21. El creyente de Dios debe mentalizarse que su nación no es terrenal, su nación es celestial. Por tanto, necesita ser transformado por la obra del Espíritu Santo. Mire, mi amigo, cuando nos sumergimos en la palabra de Dios y permitimos que su verdad penetre en nuestros corazones, experimentamos una transformación radical, ¿verdad, hermanos? Este proceso no es solo un cambio superficial, no, sino una profunda renovación interior que nos moldea a la imagen de Cristo. Entonces, estamos hablando del resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué significa el logro transformador? Significa tres cosas, que ya lo hemos estudiado en las lecciones anteriores. Primero, significa una obra divina, que es un proceso en el que Dios, mediante su Espíritu Santo, toma nuestra vida y la renueva por completo. Segundo, hay un cambio de identidad. Es decir, dejamos de ser quienes éramos para convertirnos en nuevas criaturas en Cristo. Y tercero, hay un crecimiento continuo. Es un viaje de por vida donde cada día nos acercamos más a la semejanza de Dios. Entonces el creyente de Jesús, el verdadero creyente, tiene que reflexionar en el Señor Jesucristo, porque sin Jesús jamás lograremos la transformación que se requiere para ir al cielo. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 5? Vamos a leerlo, pero en la Biblia Dios habla hoy. Allí dice: ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Qué bonito es este verso y qué claro, mis hermanos. Juan afirma que Jesús es un ser santo, un ser puro y perfecto, que no tuvo naturaleza pecaminosa, hermano, sino que tomó mi lugar en la cruz y murió por mí en ese madero. Entonces, la gran obra de Jesús es liberarnos del pecado. Primero, Jesús me limpia del pecado. Vengo a Él por fe y por fe soy justificado, ¿no es cierto? Segundo, Jesús me libra del poder del pecado. Es decir, subyuga la naturaleza pecaminosa para que podamos vivir en libertad. Y esta es una obra continua en la vida del creyente que vive en santidad. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 31? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Hermano, también Jesús quita mi pecado en el sentido de quitarme de la presencia del pecado. Esta es una obra que se completará cuando el creyente sea redimido y sea glorificado con Jesús en su segunda venida. Es de entender que por nuestros propios esfuerzos jamás lograremos liberarnos del pecado, ¿no es cierto? Siempre necesitaremos de Jesús, que es nuestro Salvador. Mis hermanos, el propósito de la encarnación y muerte de Jesús en la cruz fue quitar los pecados del mundo. Entonces, practicar el pecado es oponerse abiertamente al gran plan de Dios. Y lo más triste es que sin darnos cuenta menospreciamos la vergüenza, el vituperio y el sufrimiento que experimentó Cristo en su vida sobre la tierra y en la cruz del Calvario. Cristo es puro, ¿cierto? Así lo dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 3. Es justo. Un día, los escribas y fariseos acusaban a Jesús que era pecador. Ellos le decían que Jesús había nacido de fornicación. Sin embargo, pensaban los escribas y fariseos que ellos eran perfectos. Entonces Jesús
que nació puro, sin naturaleza pecaminosa, les va a decir lo siguiente: ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado?, les dijo. En Juan capítulo 8, versículo 46. Entonces, ¿de qué pecados habla el verso? El verso habla de pecado en singular y también habla de pecados en plural. Es decir, pecado que es la naturaleza pecaminosa o la culpa heredada de nuestros primeros padres, que es el egoísmo como principio. Entonces, Jesús cuando vino, le quitó el poder al diablo que tenía como esclavo a la humanidad. El diablo tenía esclavo al ser humano por medio de la naturaleza pecaminosa, que entró al mundo por medio de Adán. ¿Cómo lo sabemos? Porque Romanos capítulo 5, versículo 12 así lo dice. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Entonces, Jesús vino para destruir al diablo y dominar a la naturaleza pecaminosa. Y eso lo dijo Juan Bautista cuando presentó al Mesías. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 29? Allí dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Observa, mi hermano, estos dos versículos que te los voy a poner en la pantalla. El primero es Primera de Juan capítulo 3, versículo 5, de la Biblia Dios habla hoy. Allí dice: ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados. En plural lo dice. Y que Él no tiene pecado alguno. O sea, no tiene naturaleza pecaminosa. ¿Y qué dice el siguiente verso? Primera de Juan capítulo 1, versículos del 8 al 10 de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Si afirmamos que no tenemos pecado, es decir, si afirmamos que no tenemos naturaleza pecaminosa, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, o sea, nuestras acciones, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Así que, mi hermano, puedes analizar estos versículos y sacar una conclusión. El verso también habla de pecados, como ya lo dijimos, que son los hechos pecaminosos que cometemos diariamente, tanto en pensamientos, sentimientos y obras. Por ejemplo, la mentira, los chismes, etc. Y Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pedro también lo dice con mucha claridad: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Escribió el apóstol en el capítulo 2, versículo 22. Y Pablo reitera lo que dijo Pedro: al que no conoció pecado, dice el apóstol, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y también la hermana Guay lo dice con mucha claridad. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa, para saber cómo socorrer a los que son tentados. Eso lo dice la hermana Guay en su libro El Ministerio Médico. Entonces, mi hermano, todo aquel que vive con Cristo es libre del monstruo del pecado, es transformado en carácter. Ese cambio es obra del Espíritu Santo. En resumen, mi hermano, ¿qué significa el verso? El verso nos llena de esperanza. Primero, Jesús vino para salvarnos del pecado, dice. El pecado nos separa de Dios, ¿no es cierto? Pero Jesús, siendo sin pecado, ofreció su vida como sacrificio para pagar la pena de nuestros pecados que existía la ley.
Solo Jesús satisfizo los requerimientos de la ley. Solo Él la pudo cumplir. Entonces, mira, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, somos liberados de la culpa y el poder del pecado. Segundo, la perfección de Jesús. En contraste con nosotros que somos pecadores, Jesús es completamente puro y santo. Él nunca, mi hermano, cometió ningún pecado, ni tuvo naturaleza pecaminosa, que es el principio del egoísmo. ¿Ve, mi hermano? Y tercero, el verso nos revela la esperanza de la redención. Este versículo nos da una gran esperanza. Es que al creer en Cristo Jesús, experimentamos una nueva vida, libre de la condenación del pecado. Eso es vivir en santidad, ¿no es cierto? En la cual obedecemos los 10 mandamientos de la ley de Dios por amor a nuestro Salvador y en acción de gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, el verso nos revela que Jesús es el fundamento de nuestra fe. Y el Evangelio nos revela la buena noticia de que la salvación es posible a través de Cristo. Es Jesús la fuente de consuelo y esperanza para aquellos que se sienten abrumados por sus pecados. Juan nos recuerda que Dios nos ama y ha provisto un camino para la reconciliación. Por tanto, nos motiva a vivir en santidad y a comprender el sacrificio de Jesús. Somos motivados a vivir una vida que agrada al Señor. Vamos a la respuesta, mis hermanos. ¿Qué conocimiento llevará al ser humano a una reflexión profunda? Es la encarnación de Cristo como ser santo y sin contaminación para salvarnos del pecado. También es su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Pregunta número 2. Estamos estudiando la lección que lleva por título Logro transformador. Es la lección número 22, de fecha 30 de noviembre. ¿A quién conduce tal conocimiento? ¿Qué dice Mateo capítulo 1, versículo 21? Y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice el verso. Todo está en conocer a Jesús. Si no conocemos al Señor, nos pasaremos la vida hablando malas cosas de Él y viviremos cargados, cansados y dominados por el pecado. El verso nos habla del cumplimiento profético del Antiguo Testamento en Jesús. Era el anuncio del nacimiento de Cristo. María fue un instrumento de Dios para la encarnación del Salvador del mundo, ¿no es cierto? María vivía en santidad, era obediente y temerosa de Dios y fue preparada por Dios para cumplir una misión. Jesús tenía que encarnarse para poder adoptarnos como hijos suyos y compartir su herencia. Entonces nacería santo, perfecto, sin pecado ni inclinaciones al mal. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Observa bien el verso, mi querido hermano. Allí dice que el Espíritu Santo vendría sobre María y el Hijo sería concebido únicamente por un acto milagroso de Dios. Entonces, si María concibió del Espíritu Santo, definitivamente Jesús sería santo, ¿no es cierto? La concepción de Jesús es una muestra de que es apartado de una manera genuina. El santo ser, dice, lo cual no es solo un título, sino una descripción de la naturaleza libre de pecado. Dicho en otras palabras, su naturaleza fue sin mancha de pecado. Este nacimiento único constituye entonces una gran razón para llamarlo Hijo de Dios. Póngase a pensar, mi hermano, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera nacido con la mancha de pecado o con la naturaleza pecaminosa?
definitivamente hubiera nacido dominado por el pecado, ¿no es cierto? Por tanto, él también hubiera necesitado de un Salvador y también hubiera requerido de la gracia y hubiera nacido separado de Dios, tal cual hemos nacido usted y yo. Si Jesús hubiera nacido con naturaleza pecaminosa, la expiación sería imposible, mi hermano, porque Jesús no sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La tentación en el desierto perdería también su significado, o sea que su victoria sobre la tentación carecería de valor. La naturaleza de Dios se vería cuestionada. Es decir, la perfección y santidad de Dios quedarían en duda. La esperanza de la salvación sería vana y no se hubiera ejecutado el plan de salvación y el hombre jamás alcanzaría la salvación y tampoco Cristo sería mediador entre Dios y los hombres. Entonces, mi hermano, no hay razón, no hay cómo tú puedas entender de que el Señor nació con naturaleza pecaminosa. El Señor fue santo, puro y perfecto, mi hermano. Entonces, Jesús por su naturaleza divina, sin pecado, vino al mundo en plena comunión con su Padre. Ve, mi hermano. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién salvará Jesús? A su pueblo, a todos los que le reciben. ¿De qué los salvará? De sus pecados, es decir, de los efectos del pecado. Entonces, mira, a Jesús hay que conocerlo a profundidad. Solo con un conocimiento fundamentado en la verdad podemos amar a Cristo. Es sobre Jesús Salvador en quien debemos depositar todos nuestros pecados. El creyente arrepentido, mi hermano, tiene que traer sus problemas al Señor y entregárselos. Solamente Él sabe qué hacer con el pecado. La hermana White dice, pero ahora Jesús le dice, deposítalo todo en mí. Yo tomaré tus pecados, te daré paz. No sigas destruyendo tu respeto propio, porque yo te he comprado por el precio de mi propia sangre. Eres mío, dice el Señor. Fortaleceré tu voluntad debilitada. Así lo dice la hermana White. Hermano mío, en Jesús debemos confiar siempre. Confiar en Jesús, ¿sabes qué cosa significa? Significa dejarlo todo en sus manos. Es decir, tengo que rendirme a sus pies. Tengo que entregarle todos mis miedos, mis dudas, mis pecados y mis cargas. Tengo que reconocer que Jesús es capaz de llevar mis cargas y darme la paz que necesito. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Qué bonito, hermanos, ¿verdad? Es tan hermosa la palabra de Dios. Es como si estuviéramos disfrutando del alimento físico, ¿verdad, mi hermano? También, mi querido amigo, tengo que aceptar el perdón. Cristo afirma que Él tomará nuestros pecados. Esto es un recordatorio del sacrificio que hizo en la cruz para liberarnos de ese maldito pecado y de su culpa. El Señor nos dice, nada de bueno tienes. Todo lo que tenemos, mi hermano, es maldad. Hasta lo bueno que hacemos está contaminado por el pecado. Entonces mira, Isaías capítulo 1, versículo 6 y versículo 18, capítulo 64 y versículo 6 dice lo siguiente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Eso dice el profeta. Y el profeta dice que estamos infectados por el pecado. ¿Qué más debo hacer, hermano? Debo reconocer el valor del sacrificio de Jesús. O sea, tengo que reconocer el inmenso valor del Señor en mi vida. Somos preciosos y amados de Jesús. Somos sus preciosas perlas. Somos sus tesoros. Y Él dice, yo te he comprado por el precio de mi propia sangre. Así dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Finalmente, hay una promesa. ¿Sabes cuál es esa promesa? La promesa es fortalecer la voluntad. Es Jesús quien promete fortalecer mi voluntad, ayudándome a superar las tentaciones y a vivir mi vida más plena y significativa. Eso se llama santificación, ¿no es cierto? Entonces tengo que enfrentar todos los problemas y desafíos de la mano de Jesús. Tanto la fortaleza y la capacidad para enfrentar desafíos provienen de la fe en Cristo. Por eso que Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que vamos de la mano de Jesús. Con Cristo lo podemos todo. Entonces, mi hermano, el conocimiento permite conocer a Jesús de una manera extraordinaria. Y cuando lo conocemos a profundidad y valoramos el sacrificio que hizo por nosotros, nos doblegamos a sus pies. Es por eso la urgente necesidad de conocer al Señor desde la eternidad, en cómo se humilló viniendo en forma de hombre para salvarnos del pecado. Ahora, si no valoramos ese sacrificio, ¿qué más puede hacer el Señor por nosotros? Nada, ¿no es cierto? Dependerá de cada persona aceptar a Jesús, conocerlo y vivir una vida que agrade a Dios. Vamos a la respuesta, mis hermanos. ¿A quién conduce tal conocimiento? A Jesús, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. La pregunta 3 dice, ¿qué cambio interno se produce entonces? ¿Y qué es lo que vamos a estudiar? Seguimos estudiando la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. A ver, el verso nos habla del cumplimiento de una promesa. Tengo que saber que Dios ha establecido un plan de salvación para mi vida. Tengo que reconocer que he nacido muerto espiritualmente, que he nacido en pecado, soy pecador de nacimiento. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y el plan de salvación se inicia con el llamado. El llamado consiste en escuchar el mensaje de salvación. Es conocer a Dios. Creemos en Jesús, reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, como sustituto, como garante, como representante, como abogado, como ejemplo, como Padre, Señor y Rey. El mismo Jesús dijo algo extraordinario al respecto en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso dice el Señor. Luego viene la justificación, que es confiar en Dios, en la cual somos perdonados y bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, somos salvos por gracia. Todo es con humildad y fe. Ahora mira, sin arrepentimiento no hay perdón. Sin perdón no hay salvación. Sin salvación no hay vida eterna, sino muerte. En la justificación por la fe, mis hermanos, adquirimos nuestro derecho al cielo. Todo perdón de Dios es por los méritos en la sangre de Cristo. Es la justicia de Jesús
lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación, dice nuestra hermana Elena de White. Es a partir de ese momento que se inicia la restauración o la regeneración, que es la transformación de todo el ser, cuerpo, alma y espíritu. Pero ojo, mi hermano, que esto es un proceso. No creas que es de la noche a la mañana. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y son estos tres elementos que serán resucitados y transformados para la vida eterna. El cuerpo será transformado en nuevo cuerpo, completo, sin enfermedades ni defectos, tal cual lo fue Adán en el Edén. El alma mostrará un carácter glorioso y perfecto, y el espíritu será un espíritu de paz, de tranquilidad, de gozo, de amor, de bondad. La transformación significa entonces nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, nace el amor a la justicia y a la ley de Dios. Somos leales a nuestro Redentor. El amor de Dios conlleva hacer lo bueno porque es bueno. Entonces, la obra del Espíritu Santo está allí trabajando con nosotros y vivimos en santificación, que es el proceso de crecimiento espiritual, que es vivir con Jesús y obedecerle. La santificación es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. Es por eso que Pablo dice, ¿no es cierto? Cada día muero. ¿Se da cuenta, hermano? En la santificación somos liberados del poder del pecado. La naturaleza pecaminosa es subyugada, es dominada por el Espíritu Santo. Somos amigos de Dios y vivimos apartados del mal. Entonces, la santificación es nuestra idoneidad para el cielo, en donde el Espíritu Santo escribe los 10 mandamientos en nuestro corazón. La obra iniciada en nosotros y el carácter es transformado y perfeccionado. El proceso es toda la vida, mi hermano. Jamás se te ocurra pensar que es de la noche a la mañana. La transformación es un principio activo y viviente, entretejido en la vida cotidiana, que requiere que nuestros hábitos en el comer, el beber, el vestir, sean tales que acerquen la conservación de la salud física, mental y moral, de modo que podamos presentar al Señor nuestros cuerpos, no como una ofrenda corrompida por hábitos cerrados, sino como un sacrificio vivo, santo y agradable, dice la hermana White. Finalmente viene la glorificación o la redención que conocemos, que es la parte final del plan de salvación y está estrechamente vinculada con la segunda venida de Jesús, en la cual los siervos de Dios serán completamente libres del pecado y sus efectos de la naturaleza pecaminosa serán destruidos, en la cual los siervos de Dios serán completamente libres del pecado y también de sus efectos. La naturaleza pecaminosa, ¿qué pasará con la naturaleza pecaminosa? Será destruida. Entonces los redimidos vivirán en la presencia plena y eterna de Dios. La glorificación, entonces, es la manifestación completa de la justicia de Dios. Los creyentes glorificados son confirmados en su estado de justicia y pureza. Y el pecado y el mal serán finalmente erradicados, mis hermanos. En la glorificación se produce la entrada en el reino eterno de Dios. Los redimidos vivirán en la nueva tierra y el nuevo cielo, donde no habrá más muerte, no habrá más llanto, dolor ni clamor. Será un estado de perfección y plenitud en la presencia de Dios. En conclusión, mi querido amigo, los redimidos alcanzan el estado original antes del pecado, tal cual lo fueron Adán y Eva en el Edén. Es por eso que el verso dice, nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, aún está muerto. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 14. En la Biblia Dios habla hoy. Es decir, todos nacemos muertos espiritualmente hablando. Somos muertos andantes.
Es decir, nacemos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos pecadores por naturaleza. Entonces, desde que nacemos, necesitamos de un Salvador. El verso presenta dos aspectos. Primero, la muerte espiritual. En este punto, el ser humano nace en un estado de separación de Dios, caracterizado por el egoísmo, por la falta de amor, la hostilidad y la indiferencia hacia los demás. Segundo, la vida en Cristo, que es un nuevo nacimiento espiritual, donde el amor de Dios transforma nuestros corazones y nos impulsa a amar a nuestros hermanos en la fe. Entonces, mira, de acuerdo al verso, ¿cuál es la característica de aquel que ha pasado de muerte a vida? Es el amor al prójimo. Amar a los hermanos se convierte entonces en una evidencia visible de nuestra nueva vida en Cristo. El amor al hermano no es un sentimiento superficial, no, es una acción que se manifiesta en varios aspectos de la vida. Por ejemplo, en el servicio. ¿Cómo podemos hacerlo? Ayudando a los demás en sus necesidades, en el perdón, perdonando a quienes nos han ofendido, en unidad, buscando la armonía y la comunión con otros creyentes, en la compasión, sintiendo el dolor de los demás y ayudar en el alivio de su sufrimiento. Entonces, hermano, el amor al hermano es una marca distintiva del creyente fiel. Es el amor que lo diferencia del mundo y lo identifica como seguidor fiel de Cristo. El amor al hermano es una fuente de gozo y nos trae alegría y satisfacción. Eso fue el mandato de Jesús, ¿no es cierto? Y así lo dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, anímate. Venga a Cristo, mi amigo. Él está dispuesto a vivir contigo y a transformar tu corazón. Es hora, mi querido amigo, de pasar de muerte a vida. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere estar contigo en el cielo. El Señor quiere llevarte cuando Él venga. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué cambio interno se produce entonces? Es la transformación espiritual, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. ¿Cómo se produce esta transformación? Vamos a ver, ¿qué dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Eso dice el verso. A ver, el verso habla de la renovación diaria que experimenta el creyente de Jesús. Conforme el creyente se enfoca en las cosas espirituales y se aparta de las cosas temporales, su interior se restaura, se renueva, se transforma constantemente. Entonces, esta transformación no solo es espiritual, sino también mental y física. Dicho en otras palabras, es en todo el ser. Y es esa transformación la que le permite reflejar la imagen de Cristo. Leamos el verso nuevamente, en la versión Dios habla hoy. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. ¿Qué nos dice el verso, hermanos? El verso dice tres cosas. Primero dice, no nos desanimamos. Esto es, nunca desmayamos. Es decir, a pesar de las pruebas y tribulaciones, los siervos de Dios no deben perder la esperanza ni rendirse. Pablo explica que sus pruebas y aflicciones, como de muerte, hicieron más efectivo el ministerio que da vida a los corintios. Ve, mi hermano. Entonces, conociendo esto, no desmayó en medio de las pruebas y aflicciones. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito, dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Segundo, por fuera nos vamos deteriorando, dice el versículo también, ¿no es cierto? Humanamente hay un desgaste y hay que aceptarlo.
La edad avanza, ¿no es cierto? Es que somos carne mortal. Nuestro cuerpo físico envejece y se deteriora con el tiempo y se vuelve débil y cansado. Somos menos hábiles emocionalmente y mentalmente nos desgastamos. Ya nos estamos olvidando de muchas cosas. Y ya se nos hace difícil recordar algunas también, ¿no es cierto? Ya nos duelen los huesos, ya nos da frío, ya nos agarran las enfermedades. Y todo es por causa del pecado. Todo es debido a las dificultades de la vida. Pero mientras eso sucede con nuestro exterior, ¿qué pasa con nuestro interior? Claro, eso sufre el cuerpo físico, que es el exterior del ser humano. Pero interiormente experimentamos algo extraordinario. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Entonces fíjate, ese cuerpo que es comparado aquí como una vasija de barro, contiene el conocimiento de Jesús. Hay sabiduría en esa vasija de barro. Qué lindo, hermano. Tercero, el verso dice que por dentro nos renovamos día a día. O sea que hay una renovación interna. Nuestro espíritu interior, que ha sido transformado por Cristo, se renueva constantemente. Y esta renovación es un regalo de Dios y nos permite enfrentar los desafíos con una perspectiva diferente. Es como decir, por fuera estamos sufriendo una golpiza, pero por dentro Dios está bendiciendo y renovándonos a plenitud. Por eso que la hermana White dice, a medida que entramos por Jesús en el descanso, empezamos aquí a disfrutar del cielo. Respondemos a su invitación. Venid, aprended de mí. Y al venir así comenzamos la vida eterna. El cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por Cristo. Cuanto más tiempo estemos en el cielo de la felicidad, tanto más de la gloria se abrirá ante nosotros. Y cuanto más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. Entonces, nuestra verdadera identidad y esperanza no se encuentra en lo físico, no se encuentra en lo mortal ni en lo temporal, sino en nuestra relación con Dios. Nuestro cuerpo puede estar deteriorado, mis hermanos. Hasta podemos quedarnos cojos, mancos, ciegos. Pero si nuestro espíritu vive unido a Cristo, se renueva continuamente. Y esta transformación es la que nos da fuerza para ser perseverantes en medio de las dificultades. Todo esto nos permite experimentar la paz y la alegría de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles de la vida. ¿Y cómo aplicar esta enseñanza a mi vida diaria? Primero, reconociendo la obra de Dios en nosotros. Hermano mío, debo ser consciente de la transformación que Dios está obrando en mi interior y agradecerle por su gracia. Segundo, debo desarrollar mi relación con el Señor. El desarrollo es por medio de la oración, de la lectura de la Biblia, la reflexión y la comunión con otros creyentes. Esto es lo que fortalecerá mi comunión con el Señor y experimentaré mi renovación espiritual diaria. Tercero, tengo que enfocarme en lo eterno. Tú tienes que mirar al cielo. Tu objetivo tiene que estar en el cielo, mi hermano. Es decir, en lugar de centrarme en las cosas terrenales que son temporales y pasajeras, debo fijar la mirada en las cosas eternas y en la esperanza de la vida futura. Jamás te olvides que todo es obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo, no podemos alcanzar esta renovación diaria. Es vivir en santidad. Entonces pregúntate, ¿cómo puedo centrarme en lo eterno y permitir que el Espíritu Santo renueve mi vida diariamente? Mi querido hermano, nuestro objetivo debe ser siempre el cielo, sabiendo que nuestra patria y nuestro hogar está muy lejos de aquí, está muy distante. Sigamos nuestra preparación, mis hermanos,
y honremos el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo se produce esta transformación? Se produce por el poder del Espíritu Santo y la influencia de la palabra de Dios. Seguimos estudiando la lección número 22, que lleva por título Logro Transformador. Y la pregunta número 5 dice lo siguiente: ¿qué conocimiento da a una persona sensación de seguridad? Vamos a estudiar 1 de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. A ver, los hijos de Dios practican la justicia y llaman la misericordia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la clase de carácter que se muestra en el hombre que camina en la verdad y hace la verdad? Vamos a verlo. Primero, vive en la luz. El siervo fiel no le gusta la oscuridad, no le gusta ocultarse, quiere ser conocido, no tiene nada que ocultar, vive con franqueza entre sus semejantes, sin ocultar nada en sus acciones ni en sus propósitos. Segundo, es sencillo, es decir, es abierto en todo. Su único objetivo es agradar a su Padre Celestial en todo momento. Por tanto, no reconoce mejor cosa que pueda ser supremo sobre su vida que agradar al Señor. Tercero, es valiente, tiene coraje, es digno de confianza. Nunca se avergüenza de confesar a Cristo como su Salvador. Y en todo momento, y a pesar de toda oposición, desprecio e indiferencia, nunca se avergüenza de Cristo. Nunca se avergüenza de decir: yo soy cristiano, yo soy reformador adventista. ¿Ve, mi hermano? Nunca se avergüenza de negarse y unirse a lo que sabe que su maestro ha condenado. ¿Sabes cómo se manifiesta la valentía? Cuando llamas al pecado por su nombre, cuando denuncias al pecado. ¿Te das cuenta? Cuarto, es fiel en su servicio. Predica la verdad absoluta de Cristo. Es decir, ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo, ¿no es cierto? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. En la Nueva Traducción Viviente, la Biblia dice: nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Si vemos los versos anteriores de este mismo capítulo, comprenderemos que Juan habla del amor al prójimo. Y es el amor que se convierte en una característica del creyente. Entonces, Juan nos dice que si examinamos nuestro corazón, podemos saber si estamos viviendo de acuerdo a la verdad o no. O si estamos viviendo tal vez en el camino equivocado. ¿Cómo sabemos que el amor es quien nos revela si vivimos en la verdad? Vamos a leer los versos 11 y 12, también de 1 de Juan capítulo 3. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano hacía lo recto. Entonces, mira, el indicador de saber si somos hijos de Dios, que es la verdad, es el amor al prójimo. Incluso el apóstol pone el ejemplo de Caín. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo nos educa el Señor? Si sentimos culpa o condenación por algo que hemos hecho, es una señal que nuestro corazón está equivocado y está buscando la aprobación de Dios. Sin embargo, el versículo también nos asegura que Dios es más grande que cualquier sentimiento de culpa que podamos tener y que Él conoce nuestras intenciones y nuestros corazones más profundamente, inclusive que nosotros mismos. Vamos a poner 3 ejemplos de la vida diaria. Imagina que alguien ha dicho una mentira a un amigo, pero después de un tiempo, la persona que mintió comienza a sentirse culpable y triste por haber mentido. Ese sentimiento de culpa es una señal de que su corazón está reconociendo
que ha traicionado la verdad, que ha hecho algo que es contrario a la verdad. Entonces, mira, aquella persona se ha dado cuenta que no pertenece a la verdad, sino que pertenece al enemigo de Jesús. Por tanto, no se presenta confiado ante Dios, ¿no es cierto? Hay un segundo ejemplo. Imaginemos a un creyente que se siente abrumado por la duda sobre su fe en Jesús y se pregunta, ¿realmente soy seguidor de Cristo? Este sentimiento de duda puede ser un indicador o una señal que su corazón está buscando una confirmación de su relación con Dios. Este hermano está buscando ayuda y revelación del Espíritu Santo porque siente ese deseo de confianza de que está haciendo las cosas bien cuando esté delante de Dios. Tercero, hay un ejemplo más. Imagínate a un hermano que ha perdonado a alguien que le ha hecho daño, pero aún sigue sintiendo resentimiento. Es como que el hermano le hubiera dicho, te perdono, pero no olvido lo que me has hecho. En este caso, puede que su corazón todavía esté aferrado a ese dolor. Ese sentimiento de resentimiento es una señal que aún no ha entregado toda su carga a Jesús. Y así, mi hermano, hay muchos ejemplos. Entonces, mira, ¿qué me enseña Juan con este verso? Primero me enseña a examinar el corazón. Debo ser honesto conmigo mismo y reconocer cuando mis pensamientos y acciones no están acordes a la voluntad de Dios. Segundo, me enseña la seguridad que encontramos en Dios. Aunque mi corazón me condene, puedo encontrar paz y seguridad. Y es en la seguridad de que Dios nos da, ¿no es cierto? Que es más grande que cualquier sentimiento de culpa o de duda. Tercero, me enseña la necesidad de crecer en santidad. Tengo que buscar la guía del Espíritu Santo para que me restaure. Solo Dios me puede transformar, ¿no es cierto? Entonces debo crecer en santidad y acercarme cada vez más a la imagen de Cristo. Por eso que la hermana White dice, los desórdenes y las imperfecciones de las palabras y los caracteres humanos pueden restaurarse solo por medio de Jesucristo. Por lo tanto, Él debería ser el objeto de la contemplación, el tema de conversación. Debe haber definitivamente un nivel más elevado de pensamiento y acción para que comprendamos el gran plan de salvación. Ahora, ¿cómo aplico este verso o estas enseñanzas de Juan a mi vida? La aplico de diversas maneras. Pon atención a esto. Primero, debo autoexaminarme con regularidad. Es decir, tengo que meditar en mis acciones. ¿Y cómo lo hago? Mira, al final del día, debo dedicar un tiempito a la reflexión sobre mis acciones. ¿Qué es lo que he hecho durante el día? Debo preguntarme, ¿han habido momentos en los que mi corazón me ha reprendido? ¿He actuado con amor, con verdad y con humildad? ¿He tratado bien a la gente? ¿He pensado mal de alguien? También debo confrontar mis pensamientos. Debo identificar mis pensamientos negativos, juicios o resentimientos. En este punto tengo que recordar que Dios conoce mi corazón. Por tanto, puede ayudarme a superarlos. También debo orar por claridad. Debo pedirle al Señor que me revele cualquier situación en la cual puedo estar fallando y en qué área de mi vida también me falta mejorar y necesite ser transformado. Segundo, debo desarrollar una relación íntima con el Señor. Hermano mío, en este tema debo poner atención a la oración. Mi comunicación con Dios debe ser constante y a cada momento. A Dios debo contarle mis luchas, mis miedos, mis anhelos. Y debo practicar la lectura de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría, de toda guía. Entonces, tengo que dedicar tiempo para leerla y meditar en ella. También debo buscar ayuda espiritual de la iglesia. Es buscar el consejo sabio de hermanos que me animen
en mi caminar diario con Cristo. Acuérdate que solos nada podemos hacer y tengo que ir de la mano del Espíritu Santo. Tercero, tengo que practicar el perdón. Esto significa liberar el resentimiento, perdonar las ofensas del prójimo. Esto es un proceso que libera el corazón y me acerca más a Dios. Perdonar las ofensas del prójimo es un proceso que libera el corazón y me acerca más a Dios. Tengo que orar por aquellos que me ofendieron. Eso se llama interceder por quienes nos han herido. Vivir una vida íntegra es el cuarto punto que debo tener en cuenta. Debo ser honesto conmigo mismo y también con los demás. Jamás debo olvidar que la integridad es fruto del Espíritu Santo. También debo buscar y practicar la justicia. En mi vida diaria tengo que defender lo que es correcto y justo, así sea difícil. Y por supuesto que tengo que amar al prójimo. Debo demostrar que amo a Dios. Debo demostrar que guardo los 10 mandamientos por amor a través de mis acciones con los demás. Y quinto, debo confiar en la gracia de Dios. Mis hermanos, en mi mente debe estar siempre presente el recordar que Dios me ama. Debo mentalizarme que a pesar de mis debilidades, a pesar de mis fallas, Dios sigue amándome incondicionalmente. También debo recibir y aceptar su perdón. Debo reconocer que soy pecador por naturaleza y saber que cuando me arrepiento de verdad, Dios va a perdonar mis pecados y me va a restaurar. Por ejemplo, imagina, mi amigo, que has discutido fuertemente con un colega de trabajo y te sientes culpable por haberle hablado palabras hirientes o quizá lo insultaste. ¿Cómo aplicarías Juan capítulo 3, versículo 19? Primero tienes que reconocer la culpa. Tienes que admitir que actuaste de manera incorrecta. Por tanto, tus palabras hirieron a tu amigo. Luego tienes que pedir perdón. Usted sabe que pedir perdón es enfrentar al orgullo, ¿no es cierto? Entonces, tienes que acercarte a tu amigo y pedirle perdón con sinceridad. Después tienes que orar para que Dios te perdone. Por medio de la oración, pídele a Dios que cure esas heridas y te ayude a crecer en amor y humildad. Claro que este problema te deja un aprendizaje, ¿no es cierto? Que tienes que aprender de la experiencia. Y aquí tienes que reflexionar sobre el suceso y aprender de tus errores para no repetirlos en el futuro. Siempre tienes que acordarte que antes de pedir perdón a Dios, primero tienes que perdonar a tu prójimo. Si no, Dios no escucha la oración. Ve, mi amigo, cómo nos educa el Señor. Esto es hermoso, ¿no es cierto? Entonces, no hay nada que Jesús no pueda hacer. Así que la aplicación de este verso es un proceso continuo. Pero no te desanimes si te encuentras luchando. Acuérdate que la gracia de Dios te acompañará en cada paso que das en el camino. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermano? ¿Qué conocimiento da a una persona sensación de seguridad? El conocimiento que somos hijos de Dios, que pertenecemos a la verdad. Pregunta número 6. ¿Cómo puede saberse que Dios permanece en una persona? ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 24? Y el que guarda sus mandamientos está en él, y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. A ver, el hombre tiene solamente que aceptar una cosa que Dios le dice. ¿Sabes cuál es esa cosa? Dios nos dice, teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Es decir, mira, respetar y honrar a Dios como la máxima autoridad, porque Él es nuestro Rey. Y también vivir de acuerdo a los principios y enseñanzas divinas. Obediencia es atender, comprender y ejecutar lo que ordena Dios. Es disposición, es atención, es comprensión, mi hermano. Es ejecución de sus mandamientos. ¿Y sabes qué cosa es lo que involucra? Involucra al corazón, o sea, la decisión, a los oídos, es para prestar atención, a los ojos, que es la percepción, a la mente para comprender,
y la conducta, que es para ejecutar los 10 mandamientos. Por eso que Mateo capítulo 13, versículo 15 de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia dice: pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. El sentido de la vida, mi hermano, se encuentra en servir a Dios y en vivir una vida recta, llena de espiritualidad y comunión con el Creador. ¿Cómo desglosamos este verso? Primero dice: el que guarda sus mandamientos permanece en él. Para guardar los mandamientos, primero tenemos que aceptar a Jesús como Rey, ¿no es cierto? Si no guardamos los 10 mandamientos de la ley de Dios, es porque no hemos aceptado a Jesús como nuestro Rey. Usted sabe, mi amigo, que un reino tiene leyes. Y aquellos que viven en ese reino tienen que cumplir sus leyes. Entonces, en el reino de Cristo, la carta magna son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Un claro ejemplo es el sábado. El sábado se guarda por amor y gratitud a Dios. Sabemos muy bien que la ley de Dios no salva, pero cuando amamos a Jesús, le obedecemos por amor. ¿Qué le obedecemos? Sus mandatos, sus ritos. Ahora, ¿qué sucede si no guardo los 10 mandamientos? Si no guardo los 10 mandamientos de Dios, no pertenezco al reino de Jesús. Vivo en desobediencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Ahora, hay algo importante que tú debes saber. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Así que, mi hermano, tenemos que guardar los 10 mandamientos por amor al Señor, por gratitud por lo que hizo por mí en la cruz. Entonces, con los mandamientos de Dios, demuestro que estoy en una relación cercana con Dios. Es como decir que estamos en Cristo. Y Jesús, nuestro Rey, lo dijo claramente en el libro de Juan capítulo 14, versículo 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Qué más dice el verso? El verso dice: y Él en Él. Cuando somos obedientes, permitimos que Dios actúe en nuestras vidas, hacemos su voluntad y entendemos su palabra. Es el Señor quien hace morada en nuestro corazón y las bendiciones llegan. Entonces, la obediencia es una característica del creyente y una señal que Dios permanece en nosotros. Pero ojo, aquí, mi querido hermano, no basta decir yo obedezco los 10 mandamientos porque guardo el sábado. No, hasta el sábado tenemos que guardarlo con amor. ¿Se da cuenta? Pero ¿cómo es eso? Te estarás preguntando. Mira, muchos dicen que guardan el sábado, ¿no es cierto? Pero llegan tarde. Otros, aunque estén en la iglesia, están mirando el celular. Otros están durmiendo, mientras que otros están murmurando de alguien. Algunos ven ingresar a un alma nueva, pero en lugar de ser amables con él, ya están murmurando, ya están diciendo por ahí: ¿quién será ese? ¿A qué habrá venido? ¿Qué querrá? ¿De dónde será? Otros ni siquiera lo miran. Entonces pregúntate aquí, mi hermano, ¿así se guardará el sábado por amor? No, no es cierto. El sábado es el día santo del Señor. Por tanto, ese día es para cantar, es para adorar, es para reposar, para compartir, todo de acuerdo a su santa voluntad. Cuando guardas el sábado por amor, hermano mío, te levantas más temprano que otros días. Sientes esa alegría, ese deseo de compartir el pan espiritual. Hay algo que te impulsa a hacerlo.
Si ves a un alma nueva que llega por primera vez, lo tratas con cariño, con amor, lo ayudas, lo tratas amablemente. Y desde el primer momento lo consideras tu hermano. Ve, mi amigo. Entonces se siente el Espíritu Santo que te motiva y te lleva de la mano a pasar un feliz día de reposo. Y ese día es delicia. Y mientras estás en el templo, no quieres que se acabe el sábado. El sábado en la iglesia ya estás participando del mensaje de Dios. Estás muy atento a la prédica de los hermanos. Es decir, vives la verdadera vida cristiana de la mano de Jesús. Es de entender que en el templo hay muchos ángeles que nos acompañan. Ellos son invisibles, ¿no es cierto? Y son ellos quienes están anotando cada acción, cada comportamiento de nosotros en el sábado. Así que cuidado con decir que guardas el sábado, pero no lo haces de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, el verso también dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. La evidencia de que Dios vive en nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía y nuestro consolador, nuestro maestro. Es Dios, ¿no es cierto? Es la tercera persona de la deidad. Entonces, fíjate, cuando el Espíritu Santo vive en el corazón, nuestra vida comienza a transformarse. Deseamos hacer lo que le agrada a Dios y nos alejamos de las cosas que lo entristecen. Es en este momento que nuestra relación con Dios se profundiza. Entonces, mi hermano, es la obediencia quien nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su amor y su presencia en nuestra vida diaria. Encontramos paz y vivimos seguros saber de que Dios vive en nuestro corazón, incluso en medio de las dificultades. Y esto es lo hermoso, ¿verdad, hermano? ¿Quién no quiere vivir en paz y seguros, sabiendo que Jesús vive en cada corazón? Creo que todos, mi hermano. Ahora, ¿qué sucede si no obedecemos sus mandamientos? Somos desobedientes y estamos en graves problemas. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Ojo aquí, mi hermano. ¿Qué dice Proverbios capítulo 28, versículo 9 de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia? Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. ¿Se da cuenta, mi hermano? Así que cuidado con estar desobedeciendo los 10 mandamientos. Entonces el Señor llama a todos a venir hacia Él. Sabemos muy bien que estamos en los últimos tiempos y por medio del primer ángel también nos exhorta a vivir una vida recta que agrade al Señor y a vivir en obediencia. Entonces, aquel que obedece es un creyente sabio. Jamás olvides, mi hermano, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que vivir en obediencia es vivir en santidad, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cómo puede saberse que Dios permanece en una persona? ¿Sabes cómo? Cuando obedecemos sus mandamientos. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección, que es la número 22, que lleva por título Logro Transformador. ¿Qué infinitos regalos se reciben? Vamos a estudiar Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Cuando aceptamos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y es el Espíritu Santo que al habitar en el corazón derrama el amor de Dios en nosotros. Es decir, al pasar de muerte a vida, somos beneficiados con grandes regalos que Dios nos da. La fe, el amor, la paz, la esperanza, la redención, la relación personal con Él, etc. Pablo dice que la esperanza que es edificada en nosotros por las tribulaciones no es una esperanza que avergüenza, sino que esta esperanza nos da la seguridad de que Dios ha mostrado su intención de completar su obra en nosotros y lo demuestra por el amor de Dios, que es derramado en el corazón del creyente por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu de Dios quien nos socorre en los momentos de dificultad,
fortalece nuestra fe y confianza, ilumina nuestras mentes y purifica nuestros corazones. Entonces, mira, todo creyente debe tener alguna experiencia de que la esperanza no avergüenza. Debe tener un conocimiento profundo del amor de Dios por nosotros. Debemos entender y saber que Dios nos ama. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Ahora leamos nuevamente Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Qué hermoso verso. Todo es hermoso en Jesús, hermanos. ¿Qué significa el verso? El versículo habla de dos aspectos. Primero dice, la esperanza no avergüenza. Es decir, es una esperanza firme y segura basada en la promesa de Dios y en su amor por nosotros. Segundo, el amor de Dios ha sido derramado. Mira, cuando el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente, derrama el amor de Dios de una manera tangible y poderosa. Y es este don, que es el amor, que nos fortalece para enfrentar cualquier circunstancia que se presente en la vida, inclusive el sufrimiento por predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, Job. Mira el ejemplo de Job. Este hombre, a pesar de perderlo todo, mantuvo la fe en Dios y al final fue restaurado. Tuvo esperanza, mi hermano. Otro ejemplo es el profeta Daniel, quien fue arrojado al foso de los leones, pero Dios lo libró. Entonces, la esperanza de Daniel estaba en Dios. Los apóstoles, que sufrieron persecución y encarcelamiento, pero continuaron predicando el evangelio con valentía. Acuérdate de Pablo, de Pedro, de Juan, quien estuvo exiliado en la isla de Patmos. Entonces, no te aflijas si eres perseguido por la causa de Jesús. Piensa que muchos ya sufrieron por amor y debemos entender tres cosas. Debemos entender que todo creyente de Jesús tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque así lo dice Pablo. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9, de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Segundo, no todos los cristianos viven en la plenitud del Espíritu Santo. Eso también lo dice Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y tercero, no todos los cristianos caminan en el Espíritu Santo. ¿Dónde lo encontramos esto? En Romanos capítulo 8, versículos 4 y 5. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Qué hermosos versos, mis hermanos. Y qué claros que están. Entonces, tengo que practicar el verso en mi vida. ¿Cómo lo hago? Primero, reconociendo el amor de Dios, viviendo y desarrollando la esperanza por medio de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes, y también enfrentando los sufrimientos por la causa de Dios con fe. Siempre debemos pensar que Dios está con nosotros. Por tanto, la esperanza es puesta en el Señor Jesucristo, mis hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué infinitos regalos se reciben? El amor de Dios, la paz, la esperanza, la fe, la redención, etc. A ver, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos estudiado el logro transformador, ¿no es cierto? El logro transformador es un cambio profundo y duradero en el creyente, provocado por el Espíritu Santo. Este proceso va más allá de lo superficial y afecta lo más íntimo del creyente. Mira, mi hermano, según las Escrituras, se inicia con un conocimiento específico y lleva a una relación transformadora con Dios. Amigo mío, el conocimiento
que fomenta una reflexión profunda, se centra en la naturaleza divina de Dios y su plan de salvación. Es comprender que cuando veamos a Jesús en su segunda venida, seremos semejantes a Él, al verlo tal como es. Entonces, esto nos motiva a purificarnos y a vivir en santidad, en obediencia. ¿Sabes hacia dónde nos conduce el conocimiento del logro transformador? Nos lleva a Jesús. El Evangelio según San Mateo nos dice que Jesús es llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que vino para reconciliar al mundo con Dios. Es por medio de Jesús que establecemos una relación cercana con Dios. Entonces, mira, ve, cuando vivimos con Cristo, se produce un cambio interno en el creyente. Ese cambio es un cambio de amor. El apóstol Juan dice que el amor a los hermanos es una evidencia que uno ha pasado de muerte a vida. Este amor es un fruto del nuevo nacimiento espiritual. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Es con amor que se da la transformación por medio de las tribulaciones. Pablo dice que aunque externamente nos vamos desgastando, interiormente nos renovamos cada día. Y es por medio de las dificultades que moldea el carácter para hacernos más semejantes a Cristo. Entonces, mis hermanos, el conocimiento de que Dios está con nosotros nos brinda seguridad. Juan dice que si nuestro corazón nos condena, Dios es más grande porque lo conoce todo y está dispuesto a perdonar nuestras faltas. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que Dios mora en el creyente? La evidencia de que Dios habita en el creyente se manifiesta en el cumplimiento de sus mandamientos. Es por la obediencia y la fe en Cristo que recibimos hermosos regalos, la esperanza, el gozo y el amor que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones. Querido hermano, que toda enseñanza del Evangelio sea una hermosa alabanza al Señor y cada prédica una ofrenda con amor al Ser Santo, puro y perfecto, que se humilló viniendo como hombre para salvarnos del pecado. Jehová los bendiga y los guarde, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado para todos. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradezco por la sabiduría que nos has brindado durante el estudio de la lección. Bendice, oh Señor, este nuevo conocimiento y permite aplicarlo de manera útil y significativa en la vida de tus hijos. Ayúdanos a seguir aprendiendo y creciendo. No mira nuestras faltas. Tú sabes que no tenemos mérito, Señor. Te rogamos que mires a tu Hijo Jesús y en su nombre te lo pido. Amén.